Estamos contentos de estar acá en la casa del Señor y continuar con este estudio que estamos desarrollando acerca de la iglesia. Ya hace algunos domingos hemos estado estudiando acerca de los símbolos, las ilustraciones que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Así que vamos a continuar y es posible que hoy ya concluyamos con varias de estas simbolismos que se utilizan en la palabra de Dios para hacer referencia a la iglesia, contándonos un poco el propósito, la naturaleza, ¿verdad?, de lo que el Señor Jesucristo estaba pensando cuando instituyó esta hermosa, ¿verdad?, institución divina que es la iglesia, ¿ya?, cuyo fundamento es el mismo Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que Dios mediante hoy día vamos a estar terminando, si Dios lo permite, este estudio con tres de las últimas simbolismos que también se utilizan con respecto a la iglesia. Antes de eso vamos a orar y pedir que el Señor nos guíe, nos acompañe en el desarrollo de este estudio, ¿verdad?, en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que nos permites apartar en tu casa de oración para abrir tu palabra y ser expuestos a ella. Tu palabra tiene un poder en sí misma porque no solo fue inspirada por el Espíritu Santo, sino también la obra del Espíritu Santo de iluminarla a nuestros corazones nos permite ser enseñados, nos permite ser redarguidos, ser corregidos, ser instruidos también por ella en justicia. Yo te pido en esta mañana, en esta tarde también, que tú no solo hables a nuestro corazón para comprender lo que tú nos quieres mostrar, sino también nos desafíes de una manera práctica, a poner en práctica tu palabra, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma, de tal forma que con nuestras vidas te glorifiquemos. Queremos mostrar un compromiso mayor con la iglesia, con tu iglesia. Queremos mostrar una fidelidad, una lealtad, una entrega, un servicio aún mayor, Señor, con esta institución tan hermosa, tan bella, que tú ganaste con tu propia sangre, para que nosotros no solo pudiéramos disfrutar, sino a través de la cual poder glorificar tu nombre. Te pedimos que nos guíes en este estudio, conforme al poder de tu Espíritu, y que podamos ser edificados, exhortados y motivados a aplicar y a vivir tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos visto varios símbolos usados en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. La palabra iglesia, que significa eklesia, esa es la palabra en griego que se usó para esta palabra. Eklesia literalmente significa un grupo de personas llamadas aparte, llamadas fuera y congregadas con un propósito. Ya, ek significa aparte, fuera. Klesia o klesia significa reunión, grupo de personas. Era una palabra común usada en el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesucristo. Ya no fue una palabra nueva o inventada. Se utilizaba incluso para asuntos políticos, sociales, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en Éfeso, cuando hubo un alboroto, ya el encargado de la seguridad de aquel lugar mencionó, ¿verdad?, que se podía citar una legítima asamblea para tratar asuntos sociales, ¿verdad?, comunales de aquel momento. Ya, esa palabra asamblea que se utiliza en el original, en el griego, es la palabra eclesía. Así que fue una palabra común usada en aquellos días para referirse a grupos de personas reunidas con un propósito. Sin embargo, el Señor Jesucristo tomó esta palabra y la aplicó a la institución que Él estableció sobre sí mismo, ya siendo Él la roca sobre la cual está fundada esta iglesia. Entonces, la iglesia que el Señor Jesucristo estableció, este grupo de personas tomadas aparte, ¿no es cierto?, para cumplir el propósito por las que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, la establece. Luego, a lo largo del Nuevo Testamento, los seguidores de Cristo, particularmente sus apóstoles, y los que luego escribieron también el Nuevo Testamento, nos fueron contando un poco de las ilustraciones
que el mismo Señor Jesucristo usó, ¿ya? O también algunos de los apóstoles, como el apóstol Pablo, por ejemplo, que utilizaron en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Y estas ilustraciones, estos símbolos que se utilizaron, nos iban a ayudar a entender el propósito de esta iglesia en particular. ¿Ya? La iglesia que el Señor Jesucristo estableció sobre sí mismo. Recuerda que la palabra era usada comúnmente en aquellos días. Entonces, de esta forma el Señor fue aclarando, fue especificando qué es la idea que Él tenía con respecto a este grupo de personas. ¿Ya? Este grupo de personas no iba a ser simplemente una reunión social, ¿no es cierto? No iba a ser simplemente una reunión política, ya no iba a ser simplemente una reunión, ¿verdad?, de asuntos comunitarios. No, iba a ser algo bien especial, iba a ser algo bien específico, ya un lugar donde de alguna manera Jesús y Dios mismo fuese glorificado. Entonces se requería un entendimiento de qué es lo que el Señor esperaba, ¿no es cierto?, de su iglesia, la iglesia que Él estableció. Y para eso, para que no cada uno tomara simplemente una idea, bueno, yo pienso que la iglesia esto, lo otro, el Señor nos dejó muchas instrucciones en su palabra. Pero además también nos dejó estos símbolos, estas ilustraciones, ¿verdad?, que nos ayudan a entender un poquito más la naturaleza de lo que el Señor espera de una iglesia. ¿Ya? Partimos, hace ya algunos domingos atrás, viendo, ¿verdad?, cómo el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como un cuerpo, por ejemplo. ¿Ya? Como un cuerpo debe funcionar en unidad, en comunión, en armonía. Así también debe funcionar una iglesia, en unidad, en comunión, en armonía, en funcionamiento, en funcionalidad. Ya simplemente no es para reunirnos y estar ahí, sino para funcionar con servicios, con dones, con habilidades, en fin, con muchas cosas que el Señor nos desafía en su palabra. También vimos, ¿verdad?, que se utiliza la ilustración de un edificio que va creciendo, ¿no es cierto?, y que está cimentado sobre la base que es Cristo, ya luego los pilares que fueron los apóstoles, escogidos por el Señor Jesucristo, y luego este edificio va creciendo encima. Pero también se nos exhorta, mire cada uno cómo sobreedifica, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3, ya dando a entender que cada uno de nosotros cumple un rol importante dentro de la iglesia para su desarrollo, para su crecimiento, y debemos poner atención, ¿verdad?, de hacerlo de una manera espiritual, no de manera carnal, ya en nuestras propias fuerzas, sino en el Señor. También vimos que se utiliza el término de la iglesia como una familia, ya como hijos de Dios, como hermanos unos con otros, ¿verdad? Y ahí vimos el aspecto más íntimo de cómo debe funcionar una iglesia, ¿verdad? Como hermanos, como hijos, ¿verdad?, dentro de una misma familia, ya incluso dentro de este mismo concepto, ya va un poquito más allá para definirnos como conciudadanos, ya como parte, ¿verdad?, de una familia en la cual tenemos un destino en común. Otro de los simbolismos que utilizamos, ya que se utilizan en el Nuevo Testamento y que vimos, fue la iglesia como un rebaño. Ya como un rebaño. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la necesidad que tenemos los seres humanos de ser guiados, de ser encaminados, de ser protegidos? Ya el Señor utilizó esta figura primero para de alguna manera ejemplificar lo dependiente que somos del Señor, ya como una oveja. Hablamos de las ovejas, ¿verdad?, que son animales muy dependientes, ya no pueden sobrevivir solas, necesitan el cuidado, ¿ya?, de alguien, de un pastor. En este caso, la iglesia es como un rebaño cuyo pastor principal, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, el pastor de las ovejas, el buen pastor. Luego, también hablamos de la iglesia como un templo, ¿ya?, un lugar santo, un lugar donde se va a adorar al Señor, ¿verdad?, como un lugar donde se le va a servir a Dios. También hablamos de la iglesia como una casa, un lugar donde compartimos unos con otros, donde nos debemos en amor y en servicio los unos a los otros, donde nos ministramos los unos a los otros, donde nos servimos como en un hogar, ya como en una familia, como en una casa, un hogar, ¿verdad?, unido. También vimos
la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Columna, ¿verdad?, que sostiene la verdad transmitida, enseñada de la palabra de Dios, y como un baluarte, una defensa, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y hablamos ahí de la importancia de la sana doctrina, de la sana enseñanza de la Escritura, ya de entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, ya viene soplada, guiada por Dios, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y seamos perfectos o maduros, preparados para toda buena obra. Y como dice Pablo en los Efesios capítulo 4, para que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, guiados, ser llevados, ¿verdad?, a la madurez en Cristo, de lo cual debemos defender la sana doctrina, la sana enseñanza, ¿ya? Y nos quedan todavía 3 más simbolismos que se utilizan en la palabra del Señor, ¿ya?, que son la iglesia como la vid, que lo vamos a ver en Juan capítulo 15, y sus pámpanos; la iglesia como una virgen desposada, que lo vamos a ver en 2 de Corintios, también en Efesios y en Apocalipsis; y también, finalmente, vamos a ver hoy día, Dios mediante, la iglesia como un candelero, como una lámpara, ya, como una luminaria, como una luz en medio de un mundo en oscuridad. Comencemos primero con la iglesia como la vid y sus pámpanos. Acompáñenme a Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Aquí el Señor Jesucristo está ilustrando nuevamente la relación, ¿verdad?, que Él y sus discípulos tendrían entre ellos mismos, pero principalmente con Él, con Jesús y con Dios, su Padre, ¿ya? Y lo ilustra de una manera muy interesante, diciendo en el versículo 1 del capítulo 15 del Evangelio de Juan: yo soy, está hablando Jesús, ya en algunas Biblias está en rojo, ya en otras tal vez no, pero en algunas sí, lo que indica que son palabras directamente del Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, ¿ya? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y luego, ¿verdad?, relaciona este vínculo, esta relación de la vid y los pámpanos, ¿verdad?, con el discipulado, ¿verdad?, con ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Es un tema que también lo vimos a cabalidad hace algunos domingos más atrás. En el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Dice: en que llevéis mucho fruto. Ya anteriormente estuvo hablando de permanecer en la vid y dar fruto, estar limpiados incluso para dar más fruto, y luego añade: y seáis así, es decir, de esta forma, dando fruto, en esta unidad con la vid, ¿verdad? Seáis así mis discípulos. Entonces, un verdadero discípulo de Jesucristo que pertenece a una iglesia local, ya debe dar fruto, debe ser fructífero en su vida espiritual, en su vida cristiana. Ahora, esta figura
de la iglesia como una vid y sus pámpanos, ya es muy ilustrativa y habla de varios aspectos, pero en particular de la relación que cada discípulo dentro de la congregación, dentro de una iglesia, ya una relación vital, ya vital que tiene con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, en particular, ya de cómo Cristo se relaciona con los suyos a través, ¿no es cierto?, de una relación vital, de la misma manera que la vid se relaciona con los pámpanos a través de la savia, ¿verdad?, que alimenta, que hace que esos pámpanos crezcan, maduren, se endulcen, ¿verdad?, y finalmente haya fruto, ya luego ese fruto se puede multiplicar en más fruto, para que haya mucho fruto, ya. Se refiere al vínculo, a esa relación especial, vital, ¿no es cierto?, que tiene estos pámpanos con la vid, ya esta relación única ya que tiene con la vid, de la misma forma en que nosotros tenemos esta relación con el Señor. Para los que estaban escuchando esto allá en Juan capítulo 15, este simbolismo, esta ilustración, era bastante evidente, bastante clara la ilustración, porque ellos veían, conocían, ¿verdad?, en la zona donde ellos vivían, habían viñedos, había gente que se dedicaba a los viñedos, conocían las viñas, incluso podían observar de pronto en el camino viñas silvestres, ¿ya?, que crecían en el camino. Entonces ellos entendían claramente este vínculo. Hoy en día, aquellos de nosotros que tal vez vivimos en ciudades más desarrolladas, no conocemos tanto del mundo rural, del mundo del campo, como aquellos que viven en el campo, ¿ya? Si nosotros, ¿verdad?, queremos comer uva, la podemos comprar en el supermercado, ¿verdad?, viene en un paquetito, ¿verdad?, encerrado ahí en una cajita plástica transparente, o vamos a la feria tal vez y nos venden el racimo por kilo, pero no todos tienen la experiencia de estar en un lugar donde tú vas a un viñedo, literal, a una parra, ¿verdad?, como decimos más comúnmente, a cosechar un racimo de uva. No todos tenemos el privilegio quizás de vivir en el campo e ir, ¿verdad?, y notar que esa vid, ¿no es cierto?, esa parra tiene una gran cantidad de uvas. Ya en general las vides son muy fructíferas. A lo más quizás cuando vamos caminando, o sea, cuando vamos en vehículo de un lugar a otro y pasamos, ¿verdad?, por allá por Casablanca, tal vez, ¿verdad?, por algunos valles, podemos ver a la orilla del camino grandes y largos viñedos que se extienden ya a la distancia, y los podemos ver a la distancia. ¿Ya? Pero no todos tenemos esa oportunidad de tener quizá un viñedo en la casa y poder cosechar, ¿ya? Y no hay cosa más rica, no sé ustedes, pero a mí me fascina poder cosechar el fruto directo del árbol, como que tiene otro sabor, no lo sé, ya quizás el mismo, pero es como algo especial, es parte de la naturaleza bendita que el Señor nos dio, ya que aún corrompida por el pecado, aún sigue siendo maravillosa, ¿ya? Ahora, esto nos habla de varios aspectos. En primer lugar, nos habla de la limpieza. Ya, por ejemplo, en el versículo 1, cuando dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, nos habla que el padre tiene una función dentro de esta viña. O sea, es mencionado como el labrador. ¿Qué es un labrador? Bueno, un labrador es uno que trabaja, ¿verdad?, el viñedo, que está preocupado de mantener ese viñedo. Ya no solo sacar la maleza, cuidarla de los depredadores, de los enemigos, ¿verdad?, de los pájaros, de las zorras, ¿verdad?, que pueden dañar las raíces de las vides, sino que también limpiarla. Ya de pronto hay sarmientos, de repente hay quizás uvas que se echaron a perder, ¿ya?, o que las aves, ¿no es cierto?, se las han comido, ¿ya?, o pámpanos que no se han desarrollado, y quizás el labrador tiene que quitarlo, tiene que sacarlo, tiene que limpiar. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, aquí lo dice, ¿ya?, para que dé más fruto. Dice, todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. O sea, el fin en sí mismo de una viña, ¿cuál es? Dar fruto. Dios creó la naturaleza de esta manera, en particular a los árboles frutales, para que fructificaran, se multiplicaran a través de toda la tierra, ¿ya?
Este es un principio establecido desde el Génesis. Asimismo, Dios nos creó a nosotros también para fructificar, multiplicarnos y llenar la tierra. Bueno, se dice que hoy en día ya la tierra está llena, pero en el caso de la iglesia, este llamado es espiritual, no es físico. ¿Ya? Así que no tiene necesariamente que ponerse a tener hijos, ¿verdad? O tantos hijos. Es un llamado espiritual, ya de ir a ser discípulos a todas las naciones. Fíjense que es más o menos la misma figura. Y tiene que ver con ganar almas para Cristo, esto es fructificar. ¿Ya? Hacer discípulos tiene que ver con multiplicarse, multiplicar ese fruto. Y llenar la tierra tiene que ver con llegar hasta el último de la tierra con el Evangelio. Evangelismo, discipulado y misiones. Propósito fundamental de toda iglesia, ¿ya? Que es multiplicarse en otros creyentes y en otras iglesias hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado, lo que llamamos la gran comisión. Muy bien, me va siguiendo la idea. Para que esto así sea, la vid tiene que estar limpia, ya, para que sea fructífera. ¿Por qué muchas iglesias no crecen o no avanzan? Muchas veces por el pecado, porque el pecado es como la mugre, es como la suciedad que impide que una vid dé fruto, que sea fructífera. Puede ser como una peste, puede ser, ¿verdad?, como un parásito, puede ser como una enfermedad que tenga aquel árbol o aquella viña, ¿verdad?, y que necesita ser tratado y necesita ser erradicado. ¿Cuál es el propósito aquí del labrador? Cuidar la vid para que dé más fruto. Y para nosotros los creyentes, lo que más afecta nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, ¿qué es lo que es? El pecado. El pecado inhibe nuestro crecimiento espiritual, es como un parásito, es como una enfermedad, es como una peste, ¿verdad?, que nos esteriliza espiritualmente, en poder avanzar en nuestra vida cristiana, en tomar decisiones correctas, en ganar a otros para Cristo, en dar un buen testimonio, en madurar en nuestra propia vida espiritual. ¿Ya? El pecado nos hunde, nos ensucia, nos incapacita, ¿verdad? El pecado nos aparta del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, aquí vemos la primera idea de esta figura, que es la limpieza, cómo el Señor nos limpia, cómo el Señor nos santifica. Primero a través de su palabra, ¿ya? Porque su palabra es como una espada, dice el libro de Hebreos, como una espada de dos filos, ya, muy cortante, que penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún, dice, las intenciones del corazón. Cuando somos expuestos a la palabra, que es como un espejo también, muestra en qué estamos fallando, en qué estamos mal, qué cosas nos faltan para parecernos a Cristo, qué cosas nos sobran que no se parecen a Cristo y que debemos despojarnos, ¿verdad?, de aquel peso y del pecado que nos asedia para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra del Señor nos limpia. Ya, la palabra del Señor es como agua que purifica nuestras almas. Por eso el salmista declara, el Salmo 119, ¿verdad?, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego añade, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, dice el Señor en su palabra. ¿Ya? Enséñame el camino de tus mandamientos, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. También añade más tarde el Salmo 119. Por lo tanto, la palabra es clave, que es, ¿verdad?, el elemento que el Señor nos dejó para santificarnos a nosotros mismos. Vendría a ser algo así, bueno, se utiliza en la Biblia la figura que la Biblia es como una espada, ¿verdad?, la espada del Espíritu. Pero podríamos quizá actualizarlo el día de hoy como una tijera de podar. Ya, la palabra va podando, va quitando, va sacando aquellas cosas que no deberían estar. Y el Espíritu Santo nos va mostrando. Cada vez que somos expuestos a la palabra, ok, ¿qué cosas en mi vida yo debo sacar? Hay cosas que yo debo, deben ser podadas, que deben ser quitadas, actitudes, conductas, hábitos tal vez, que no son, que no honran a Dios. Y que en algunos casos directamente son pecado que debemos extirpar para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que es dar fruto. ¿Ya? Pero no solo la vid y los pámpanos nos habla de la limpieza, sino también de la permanencia, cómo debemos permanecer en Cristo. ¿Ya? Y permanecer en Cristo no es solamente una buena intención o un buen deseo. Buenas intenciones hay muchas,
¿verdad? Buenas intenciones, hay mucho en cuanto a buenas intenciones. Pero el mismo Señor Jesucristo ya nos enseña cómo ser verdaderos discípulos del Señor y cómo poder así mismo dar fruto para la gloria de Dios. Por ejemplo, volvamos a Juan capítulo 15, ya leímos el versículo 8, lo voy a volver a leer, que dice: en esto he glorificado a mi Padre, que llevéis fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, y insiste en lo mismo, permaneced en mi amor. Y mira lo que dice el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Te das cuenta? Entonces el mismo Señor Jesucristo nos muestra, nos enseña cómo nosotros podemos, ¿verdad?, permanecer en Él. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, siendo obedientes a la palabra del Señor. ¿Qué significa esto en forma concreta? ¿Ya? Significa más que simplemente emocionarnos con la palabra de Dios, más que simplemente gozarnos con la palabra de Dios, que está bien, más que simplemente de alguna manera animarnos con la palabra de Dios, que también está bien, pero necesitamos simplemente obedecerla, ponerla en práctica, vivir la palabra de Dios. ¿Ya? Se dice por algunas personas que la Biblia es difícil de entender. Y yo estimo y yo propongo que no es difícil de entender. Salvo algunos pasajes que quizás son un poquito más complicados, la Biblia es fácil de entender. Lo que es difícil es de creer. Y más difícil aún de aplicar, de vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra del Señor nos va a confrontar en aquellas cosas que no queremos cambiar. En aquellas cosas que nos gustan, en las que estamos muy entretenidos, muy absortos, pero que en realidad nos están esclavizando. Como dice el apóstol Juan en el capítulo 8 de Palabras del Señor, cuando dice, ¿verdad?, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, a veces estamos muy absortos, muy entretenidos en nuestros pecados, en nuestros hábitos pecaminosos, en nuestras conductas, en nuestras actitudes, y no queremos cambiar. Y obviamente, ¿verdad?, permanecer en Cristo implica obedecer la palabra del Señor, y por lo tanto significa que voy a tener que cambiar aquellas cosas, sacar lo que no corresponde, añadir lo que sí corresponde y cambiar de actitud o tomar decisiones concretas, prácticas. No saco nada yo con ser expuesto a la palabra de Dios y emocionarme y salir lleno de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, un día domingo, si el día lunes estoy tomando decisiones que me alejan de Dios. Si el día martes estoy, ¿no es cierto?, usando palabras que deshonran a Dios. Si el día miércoles estoy cometiendo pecados que manchan el testimonio de un hijo de Dios. Es decir, la vida cristiana, el verdadero discípulo, este creyente aquí que es ilustrado como un pámpano que debe permanecer en la vid para dar fruto, implica, ¿no es cierto?, que debo vivir una vida en obediencia práctica, cotidiana, a la palabra del Señor. La verdadera espiritualidad va más allá de la simple emoción o del momento de alegría, gozo o entusiasmo que una persona pueda tener. La verdadera espiritualidad tiene que ver con la obediencia que yo tenga en la palabra del Señor y el grado de semejanza, en consecuencia, el grado de semejanza que yo tenga al Señor Jesucristo. Parecerme a Cristo. ¿Cristo haría esto en mi lugar? ¿Cristo tomaría esta decisión? Jesucristo, si tuviera que tomar esta decisión laboral en la cual soy enfrentado, ¿tomaría esta decisión que estoy tomando yo? Si tuviera que ser confrontado, si tuviera Cristo, ¿verdad?, y tuviera que tomar una decisión familiar, ¿Cristo tomaría esta decisión? ¿Ya? Ser como Cristo, ese es el fin, propósito último de todo creyente. Y la permanencia a Él implica obediencia. Y en tercer lugar, dentro de esta misma figura, es el fruto, ¿verdad?, que debemos dar en consecuencia. ¿Estamos dando fruto para la gloria de Dios? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos madurando? ¿Hay cambios considerables, medibles en nuestras vidas que dan fe de que estoy dando fruto para la gloria de Dios? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo llevamos en los caminos del Señor? A veces yo escucho creyentes que incluso hasta
se jactan diciendo, no, yo llevo 20 años en los caminos del Señor, 30 años en los caminos del Señor, 40 años en los caminos del Señor. Ya, ok, fantástico. Pero, ¿y qué? ¿Y qué? Puedes haber repetido 40 años el mismo curso, ¿verdad? ¿Hay cambios en tu vida? O sea, ¿tu vida realmente es una vida que honra al Señor? ¿O sigues tomando las mismas decisiones equivocadas que te alejan del Señor, decisiones carnales o mundanas? Si sigues usando el mismo vocabulario, si sigues teniendo las mismas conductas, si sigues guardando los mismos hábitos pecaminosos en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cambios concretos que se puedan ver. Un fruto es algo que tú puedes ver. Es más, el Señor utilizó esta misma figura para decir, por sus frutos los conoceréis. Entonces, habló del fruto como algo que podía ser reconocible, visible. ¿Ya? Si yo voy y veo un árbol de hojas verdes, ¿verdad? Muy verde, alargada, ya hojas muy lindas, muy brillantes, ¿verdad? Un árbol de mediana altura, ¿cómo voy a saber si es un naranjo o un limón? Bueno, probablemente un campesino experto de solo verlo lo va a reconocer. Ya, pero una persona común y corriente de la ciudad, ¿cómo va a diferenciar entre un limonero y un naranjo? Porque si veo ahí un fruto de color amarillo, entonces es un limón. Y si veo un fruto de color naranjo, entonces es un naranjo. Por sus frutos los conoceréis. De tal manera que el fruto es algo que se evidencia. Es algo evidente, lo que dice Santiago, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. Se refiere a las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te fijas? Entonces, ¿estoy dando evidencias de una vida cambiada? ¿Estoy realmente dando evidencias de que mi vida ha cambiado tomando decisiones maduras, espirituales, que honran a Dios? ¿O todo lo contrario? ¿O estoy viviendo en pecado? En una vida, ¿verdad?, que deshonra al Señor, en conductas, en actitudes, en hábitos pecaminosos que deshonran al Señor. Bueno, de eso se refiere al hecho de dar fruto. Además de que el fruto también implica multiplicación. El fruto es para que se fructifique, luego se multiplique, ¿verdad? Y luego, como ya dije, llenar la tierra. Todo árbol fue creado según su género y según su especie para esto, ¿verdad? Bueno, de la misma manera estoy trayendo a otros a los pies del Señor, estoy ganando almas para Cristo, estoy compartiendo el Evangelio. Otros han llegado al conocimiento de la salvación a través de mis palabras, a través de mi testimonio. Bueno, una cosa va concadenada con la otra, porque si mi vida no es de buen testimonio, ¿qué voy a estar yo trayendo a otros a los pies del Señor? Incluso puedo hasta ser piedra de tropiezo. ¿Te das cuenta? Para que otros no lleguen al camino del Señor. Entonces, cuidado, tenemos que ser, ¿no es cierto?, honestos con nosotros mismos y ver en qué estamos fallando. Ese es uno de los propósitos de la palabra, redarguirnos, mostrarnos si estoy fallando en algo. Bueno, la segunda figura que Dios utiliza en su palabra, de alguna manera también se relaciona con una vid y sus pámpanos, ¿ya? Y es como una virgen desposada. ¿En qué se relaciona? Bueno, también en la limpieza y en la pureza que esto implica. ¿Ya? Y vamos a ver por qué o qué tiene que ver esto. Acompáñeme, por favor, a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. 2 Corintios 11, 2. Generalmente cuando uno habla de esta figura piensa en Efesios 5, pero vayamos a 2 Corintios primero. 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 2. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando a los creyentes de Corinto, que era una iglesia, no digamos muy madura y muy espiritual, tenían sus problemas, ya como cualquier iglesia, ¿ya? Y se refiere a la iglesia, a ellos, de una manera bien en particular. Ya, por ejemplo, en el versículo 1, ya como que Pablo está abriendo ahí su corazón, siendo muy honesto, diciendo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Y luego añade, porque os celo con celo de Dios. Utiliza aquí la idea del celo, ¿ya? Cuando una pareja, ¿verdad?, va caminando, ¿verdad?, por la calle
y se encuentra, ¿verdad?, que uno de los dos se encuentra con su ex, ¿ya? El otro o la otra se pone celoso quizás, ¿ya? Porque obviamente hubo una relación previa. Bueno, está usando la idea de celo, ¿ya? Y aunque el celo en la Biblia muchas veces está enfocado al aspecto del celo por las cosas del Señor, la entrega, la dependencia, no solo a ese celo, ¿verdad?, egoísta que muchas veces se vive en las parejas, pero sí luego añade la figura de una virgen desposada, de una muchacha, ¿verdad?, que se está preparando en pureza para ser entregada a su esposo, a su marido. Dice el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa muchacha, esa virgen pura pertenece, ¿verdad?, a un hombre al cual va a ser entregada como esposa, ¿ya? Y eso implica, ¿no es cierto?, un celo, un cuidado, una protección. El celo en general, digamos, el celo egoísta es muy malo, muy dañino. Pero hay un tipo de celo que tiene que ver con realmente el entender, ¿no es cierto?, la relación que tenemos con otra persona y el cuidado que debemos tener también de esa persona. Y cómo también nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos cuando le pertenecemos a alguien más. Según 1 Corintios 7, el hombre no se pertenece a sí mismo, le pertenece a su esposa. La esposa no se pertenece a sí misma, le pertenece a su esposo. Este celo, ¿verdad?, de pertenencia es sano cuando nos libra de cosas, ¿verdad?, que dañan aquella relación, que dañan aquel vínculo. Bueno, aquí Pablo está utilizando nuevamente esta figura, ¿ya? Y ahora sí, acompáñenme, por favor. No salgan todavía de Corintios, ya, para complementar un poquito más la idea, porque es bien interesante que Pablo, incluso después de referirse a los creyentes, a la iglesia ya de Corinto, como una virgen desposada, ya, como una muchacha que va a ser entregada a su esposo, ya, incluye un problema que hubo, ¿no es cierto?, a posterior, ya matrimonial, en el versículo 3, que ocurrió ya en el Génesis. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ya vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ya? Porque ¿cuál fue uno de los problemas, ya, por los cuales Eva pudo ser tentada? Bueno, uno de los problemas es que ella estaba sola, no estaba al lado de su esposo. Quizás Adán podría haber protegido a Eva, ¿verdad?, de la tentación en ese momento de la serpiente. Entonces, es interesante, ¿verdad?, la figura que se utiliza acá del matrimonio, la figura que se utiliza acá del celo, y en particular la figura que se utiliza para referirse a una iglesia como una virgen pura, como una virgen desposada, como una muchacha, ¿verdad?, que aún no ha conocido varón y que va a ser entregada en santidad al matrimonio. Hoy en día, la castidad, la pureza, bueno, y a través de muchos siglos también ha sido lo mismo, no se valora, no se considera, ¿ya? Por muchos piensan que es algo del pasado, que es algo retrógrado. Bueno, en realidad, para ser honestos en cuanto a la realidad histórica, todo lo contrario, la promiscuidad es algo del pasado, ¿ya? La promiscuidad es algo que a través de todos los siglos, ¿no es cierto?, se ha vivido. Ya el adulterio, la fornicación, incluso muchos siglos atrás Dios destruyó completamente 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, por la perversión sexual. Entonces no es algo nuevo. Como dijo el rey Salomón, el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya la fidelidad, la castidad, ya en realidad es algo permanente, es un principio perdurable, que hasta el día de hoy sigue siendo relevante y sigue siendo importante. Hoy en día es importante que una pareja de jóvenes llegue santo, llegue puro, llegue castos al altar. Y a pesar de que muchos eleven la voz diciendo, no, eso no existe, eso es imposible, mentira. Ya, mi esposo y yo podemos dar testimonio de que llegamos vírgenes puros al altar, y muchos jóvenes también
de esta iglesia también han llegado al altar puros y vírgenes. Así que sí se puede, sí es posible, sí es el plan de Dios, porque es el plan original y es para la gloria de Dios. Entonces no es algo que quedó en el pasado, ya no es algo retrógrado, no es algo antiguo. Ya lo que es más antiguo es el pecado y la maldad del ser humano. Y eso a través de todas las sociedades y todas las culturas. Ni siquiera es un tema cultural, es un tema simplemente bíblico. Por lo tanto, cualquier relación fuera del matrimonio es pecado. Ya sea estando en una condición de matrimonio es adulterio, o si no está en una condición de matrimonio es fornicación. Y eso es pecado. ¿Ya? Ahora bien, simbolismo, ¿ya? También nos habla de la limpieza, como la vid y el pámpano, ¿no es cierto? Estaba el labrador para poder mantener limpia, santa, ¿verdad? De alguna manera esa vid, para que sea más fructífero. Bueno, de la misma manera, obviamente la limpieza acá, la pureza, tiene que ver con la pureza. Ya, acompáñenme ahora a Efesios capítulo 5. En Efesios, el apóstol Pablo vuelve a hablar ya ilustrativamente del matrimonio. Es interesante que en Efesios 5 el Señor aquí, a pesar de que entrega consejos muy prácticos y muy útiles para el matrimonio, en términos generales no está hablando del matrimonio, está hablando de la iglesia. Si vamos, por ejemplo, a Efesios 5, el versículo 32, concluye al final diciendo: grande es este misterio, que ya lo vamos a ver, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que Pablo está hablando aquí de Cristo, de la relación de Cristo con su iglesia, ¿ya? Y está usando como figura, por decirlo así, el matrimonio. Entonces, como que aquí lo estamos viendo del otro lado, ¿ya? No es que el matrimonio está siendo un símbolo de la iglesia, o sea, pero no es que la iglesia está siendo un símbolo del matrimonio, sino que, claro, me perdí. No es que, ¿verdad? El matrimonio está siendo símbolo de la iglesia, sino que no es que la iglesia está siendo símbolo del matrimonio, sino que el matrimonio, ahí está siendo símbolo de la iglesia. ¿Ya? Ahora sí, acompáñenme al versículo 22, que dice, bueno, voy a leer el versículo 22 hacia adelante. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Habla del principio de la sujeción, ¿ya? Y antes de verdad que las mujeres protesten y le digan: ¿cómo esto de sujetarme a mi esposo? Sí, ese es el plan de Dios, pero mire lo que añade de la responsabilidad de los maridos. Porque obviamente, ya si el marido cumple con su responsabilidad, va a ser mucho más fácil de que de manera natural y espontánea la mujer también respete a su marido. Dice el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Verdad? Si un hombre ama a su esposa en forma natural y espontánea le va a respetar, ¿ya? Por eso luego añade: así, y nos dice cómo debemos amar a nuestras esposas, como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, ¿ya? Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se relacionan estas ilustraciones. Y se entregó a sí mismo por ella. Un verdadero y genuino amor no hace daño. Un verdadero y genuino amor no es egoísta. Un verdadero y genuino amor no busca lo suyo, no guarda rencor. Todo lo que vemos en 1 Corintios 13. Un verdadero amor permanece en el tiempo y no hace nada para su propio provecho egoísta, sino que el bien de la otra persona. En este caso, el varón debe amar a su esposa, la esposa debe respetar a su marido. En este contexto ya vemos el propósito ya de esta relación, de este vínculo, donde un hombre ama a su mujer y donde la mujer respeta a su marido. Ya dice el verso 26, para santificarla, apartarla para sí, ya como alguien único. Cuando tú entras en una relación matrimonial, ya tú te separas de todos los demás, ya para dedicarte exclusivamente a tu cónyuge.
Te separas de todos los demás, incluyendo a tu ex familia. Y digo ex familia, ya expresamente, porque ahora tú vas a formar tu propia familia. Ya que este también es un concepto a veces muy mal entendido y poco aplicado en realidad al contexto de hoy en día. Dios dijo en su palabra ya en el Génesis: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Esta separación es necesaria, tanto física como económica, como incluso relacional y emocional, porque tú estás formando tu propia familia. No es que pierdas tus vínculos familiares, pero sí tú tienes que entender que tu prioridad ahora es tu nueva familia, que es tu esposa, luego tus hijos. Tú vas a formar una nueva familia. Entonces, tu relación con tus progenitores cambia, debe cambiar. Si no cambia, entonces porque hay un problema. Y generalmente, aunque ustedes no lo crean, de todos los problemas matrimoniales que hay, ese es uno de los principales problemas que separan a los matrimonios hoy en día. Problemas con vínculos con sus respectivas familias. ¿Ya? Un problema serio, ¿ya? Muy complejo. Ahora, en este sentido, en esta ilustración que se utiliza con respecto a la iglesia, también hay una separación. Nosotros cuando nos comprometemos con el Señor, cuando nos hacemos creyentes, somos santificados, somos separados. ¿Ya? No pierdas tu texto acá en Efesios, pero si dejas un dedito ahí y me acompañas a 1 Corintios, ¿ya? ¿Te acuerdas que Pablo en 2 Corintios se refirió a estos creyentes en términos de que os celo con celo de Dios, y luego dice, pues os he desposado, ¿no es cierto?, con un solo esposo, como una virgen pura, santa? Bueno, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, ya cuando Pablo saluda a la iglesia ya en 1 Corintios capítulo 1, ya se presenta en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y mira cómo se refiere a ellos: a los santificados, apartados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, este tema de estar apartado para alguien, como lo es en el matrimonio, de separarse, ¿no es cierto?, como lo es en el matrimonio, es aplicado también en la iglesia. En cuanto a la santificación, somos santificados, somos apartados del mundo. Por eso es que, si vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 6, ya, 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 en adelante, nos habla de esta separación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y aquí es importante entender que no es que nosotros tengamos que vivir en una comunidad aislada o apartada. No. Dios nos dice en su palabra, en Juan 17, ya estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ya? Esto significa de que no es apartarse a un monasterio o un lugar aparte. ¿Ya? Esto es vivir en el mundo, pero en lo espiritual, en lo moral, mantenerse apartado, alejado de la influencia del mundo. Y esto se materializa, como dice el apóstol Juan, en no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no amar el mundo. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno de los cónyuges en el matrimonio ama a otra persona que no es su esposo? Eso se le llamaría adulterio. ¿Ya? Adulterio. La mujer debe amar a su esposo, el hombre debe amar a su mujer. ¿Ya? Y por lo tanto deben mantenerse en esa pureza. El Señor dice en su palabra: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla se refiere a no romper los vínculos matrimoniales. Incluso añade después en el versículo siguiente: pero a los adúlteros los juzgará Dios.
Entonces es importante la pureza y la santidad en el matrimonio, de la misma manera que también en una iglesia. Qué importante es entender que hemos sido apartados por el Señor, para Él, le pertenecemos a Él. Pablo también cuando dice a los corintios, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, porque vosotros sois templos del Espíritu Santo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque dice, porque habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo. Y por eso debemos glorificar al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, en realidad, está diciendo que el creyente no debería tener comunión o compañerismo con el incrédulo. ¿Ya? No se refiere a que esté apartado, sino que se refiere a que no debe haber un vínculo, ¿verdad?, de influencia en su vida. Dice, volviendo a 2 Corintios capítulo 6, dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 14, ¿qué comunión? ¿Qué común unión? ¿Qué unión hay entre un hijo de Dios y una persona incrédula del mundo? Dice el versículo 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? Te fijas que usa la palabra compañerismo, comunión, concordia, Cristo con Belial. Belial es el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte, qué cosa en común entre un creyente, ¿verdad?, que va a la presencia del Señor y un incrédulo que no va a ir a la presencia del Señor? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo va a haber entre un creyente y un incrédulo en cuanto a cómo criar a sus hijos, cómo guiar a su familia en los caminos del Señor? Como dice el profeta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Luego añade, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya hablamos de la iglesia como un templo, usando la figura de un templo. Por lo cual, verso 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y será vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí usa la figura de una familia, que también ya la hemos visto. Estas cosas se van relacionando unas con otras. Por lo tanto, esta figura de una virgen desposada básicamente está haciendo referencia a la unión entre Cristo y su iglesia. Y esta unión, que hoy en día es espiritual, se va, ¿no es cierto?, a concretar también de una forma espiritual, pero permanente, en el futuro. Cuando sean las bodas del Cordero y luego la celebración de esas bodas del Cordero, que va a ser aquí en la tierra, en el milenio literal, que Cristo va a establecer sobre la tierra, ¿ya? Y donde se va a celebrar esta unión perfecta entre Cristo y su iglesia por la eternidad. Apocalipsis 19, busquémoslo, Apocalipsis 19, 7 al 9. Apocalipsis 19, 7 dice, Apocalipsis 19, 7, dice, gocémonos y alegrémonos, esto es en el futuro, después de los 7 años de tribulación donde la iglesia no va a estar, porque Dios no va a hacer pasar a su iglesia por la tribulación, por el juicio. Dios la va a preservar, Dios la va a salvar, la iglesia no va a pasar por ningún momento de la gran tribulación. Después viene la segunda venida de Cristo en gloria, y después viene el establecimiento del reino milenial de Cristo sobre la tierra. Y es lo que vemos acá, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, el fruto que veíamos, ¿verdad?, del simbolismo entre la vid y sus pámpanos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos una figura en el futuro, ya donde de manera espiritual vamos a estar unidos a Cristo por la eternidad. Como esta institución, la institución de la iglesia va a permanecer, ya, con el Señor, y vamos a estar unidos al Señor para siempre. Ahora, esta virgen desposada se está santificando. Volvamos, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ya, en esta figura que hemos estado viendo. Y vamos a leer el versículo
26, ya leímos, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y vamos a hacerle la pregunta: ¿cómo fue santificada la iglesia? ¿Cómo fue santificada? Dice el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia, murió por su iglesia para santificarla. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo significó su entrega por la iglesia. Cristo la ganó, Cristo la compró por un alto precio que fue su propia vida. Luego, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y es como hoy en día Dios sigue purificando, limpiando a su iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia y por lo tanto estamos siendo purificados, estamos siendo santificados, ¿verdad? A la imagen de Cristo por la palabra del Señor. Así como esta espada de filos, ¿verdad?, que nos va limpiando, también la palabra del Señor nos va santificando. A fin, y esto es lo que quiero que nos enfoquemos en el versículo 27, a fin, que propósito final, que ya lo anticipamos, ¿verdad?, cuando hablamos del futuro del reino milenial, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso añade: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, cuidarlos, protegerlos, ¿verdad? Y aquí podemos usar otra ilustración que tiene que ver más con nuestra cultura, que es cuando se celebra un matrimonio. ¿Ya? Normalmente, ya cuando se celebra hoy en día un matrimonio, ya la mujer que llega pura, virgen al altar, ¿cómo lo representa? ¿Cómo lo representa, verdad? ¿De qué forma? Concreta, práctica, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras costumbres. Vestida de perfecto blanco. Bueno, algunos hoy en día no es así, ya, y tristemente expresan quizá algo que no es. Sin embargo, ya ese es el sentir, ¿verdad?, básicamente de una novia vestida de blanco, representando la pureza. Qué importante es que eso no sea simplemente algo externo, sino que también sea algo interno. Por eso es importante enseñarle a los jóvenes la importancia de la pureza, la importancia de la castidad, de la virginidad. Son principios, son valores importantes que hoy en día deben ser enseñados. Ahora bien, nuevamente, porque estamos hablando de las figuras de la iglesia, aplicando esto a la iglesia, ¿qué significa? Bueno, que los miembros de la iglesia debemos ser santos para el Señor. Debemos vivir vidas santas, vidas que honran al Señor por medio de conductas santas al Señor, ¿verdad? Pureza, unidad, gozo, son los aspectos que esta figura nos muestra. Finalmente, ya, y vamos a ver cómo estas tres figuras se relacionan unas con otras. ¿Te acuerdas cómo se relacionaba una virgen desposada? ¿Qué relación más lógica había con la vid y sus pámpanos? La limpieza, la pureza. Bueno, vamos a ver en esta tercera figura algo que también es muy relevante. Y es que la iglesia se figura en la escritura como una luz o como un candelero. ¿Ya? Busquemos Apocalipsis 1, 12. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y Apocalipsis se divide básicamente en tres partes. En lo que ocurría en los días de Juan, ya, en lo que ocurrirá, ¿no es cierto?, posterior al tiempo de Juan, y en lo que va a ocurrir todavía más en el futuro. En términos generales, Apocalipsis se divide en esos tres tiempos: pasado, presente y futuro. ¿Ya? Ahora bien, cuando vemos acá en Apocalipsis capítulo 1, está hablando de una visión que tuvo Juan, Apocalipsis capítulo 1. Y en esta visión, mire lo que él vio en esta visión, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ya, esa voz era, según el versículo 11, era una voz que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ya, obviamente, ¿a quién se refiere ese título? Al Señor Jesucristo, obviamente. Escribe en un libro lo que ves
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí las menciona. Versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 13, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, que es uno de los títulos que usó Cristo para referirse a sí mismo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, saltemos al versículo 20, porque aquí lo explica, la misma escritura se explica a sí mismo. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos, luego añade, las 7 iglesias, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí la palabra ángeles que se utiliza acá, ya la palabra ángel, literalmente, al ser traducida o transliterada, ya, es la palabra mensajero. La palabra ángel, que viene del griego ángelos, de ahí viene a propósito el nombre ángelo, ya significa literalmente mensajero. Por lo tanto, aquí está haciendo referencia a los pastores de estas iglesias. Y las iglesias son figuradas como candeleros. ¿Qué es un candelero? O un candelabro, para que lo entendamos. Bueno, en aquellos días era algo, ¿no es cierto?, que permitía traer luz a un lugar. ¿Ya? En aquellos días no había corriente eléctrica, no había luces LED y cosas por el estilo. Solamente habían candeleros que se usaban con velas o alimentadas con aceite de oliva, ¿no es cierto?, para encender una llama y dar luz. ¿Ya? Pero la figura es la misma, como una lámpara, como un candelero, como un candelabro. En este caso, 7 candeleros se refiere a las iglesias, porque la iglesia es representada como un candelero, como una fuente de luz, mostrando el testimonio que cada iglesia debe tener. Mira por favor lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Luego ya cuando Juan escribe a estas iglesias, comienza con Éfeso diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7, dice, estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que le dice? Mira lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y mire lo que dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso ya era una iglesia muy activa, pero había dejado su primer amor. Había dejado de amar al Señor. Su primer amor se refiere ahí a su primer marido, su primer esposo, en un sentido usa la figura, ya aquel que debía amar permanentemente, que era Cristo. Entonces era muy activa en la obra, pero dejó al lado al Señor de la obra. Entonces por eso que Juan le dice que se arrepiente, si no, iba a perder su candelero, es decir, iba a perder su testimonio. Porque un candelero es lo que da luz, lo que muestra luz a otros que están alrededor en oscuridad. Una iglesia es un faro divino comisionado y equipado para derramar luz en medio de un mundo perdido y oscuro por el pecado. La luz del Evangelio. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Si no alcanzas a llegar ahí, pon atención. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. 2 Corintios 4, 4 al 6. Miren lo que dice Pablo a los Corintios. Voy a leer el versículo 3 para entender el contexto. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Miren lo que dice el versículo 4. Entre los que se pierden, dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Entonces esto nos habla del testimonio, esto nos habla de la salvación y esto nos habla de nuestra responsabilidad como iglesia, de ser buen testimonio y luz a los que están perdidos en este mundo en el pecado. ¿Estamos cumpliendo ese propósito como iglesia? ¿Estamos siendo luz en medio de las tinieblas? Y ya para concluir, acompáñame a Filipenses 2:15, por favor, porque aquí nos especifica nuestro rol como testimonio, como candelero, como luz. Filipenses 2:15, que dice, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, ¿qué dice? Sin mancha, santos, puros, ¿no es cierto? Limpios como una vid que da fruto, ya, puros como una virgen desposada, ya, dice, sin mancha, como una luz, como un candelero, ¿verdad?, que ilumina, en medio de una generación maligna y perversa, que es la generación oscura en la que vivimos hoy en día, y a nuestro alrededor, oscura por el pecado. Dice, en medio de la cual, no alejándonos de este mundo, sino que en medio del mundo, ¿qué dice? Resplandecéis, que esa es nuestra labor, nuestra responsabilidad, pero ¿cómo debemos resplandecer? Como luminares en el mundo. Un luminar es un faro, es una luz. En el Génesis se habló de las grandes luminares, de la noche, la luna, del día, el sol, que dan testimonio de la gloria de Dios, como dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así la iglesia debe contar, mostrar, testificar la gloria del Señor para que otros conozcan la luz del Evangelio y sean salvos. Si tú no conoces a Cristo, bueno, arrepiéntete de tus pecados y vuélcate a Cristo para obtener el perdón y la salvación de tus pecados. Solo Cristo te puede salvar. No una iglesia, no una religión, no tus buenas obras, ni tu propia filosofía. Cristo fue el que murió y que al tercer día resucitó para darte el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y si hoy tú te arrepientes y te vuelcas a Cristo, hoy tú puedes obtener el perdón y la salvación de tus pecados. Ese es el mensaje de fe que predicamos, como dice Pablo en Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú no te has volcado aún a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy puedes obtener la luz que pueda resplandecer sobre las tinieblas. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra.